Vale, a ver. Entonces, ya habíamos visto hasta un poco el ejemplo de Fashion MNIST, realmente, que ahí está un poco eso. Modelos y capas lineales son las formas de programarlo. Entonces, os puse este porque es el ejemplo del tutorial del Quick Start de PyTorch. Y aquí ya se hace un poquito de todo. Explica el concepto que tenéis que fijaros en que además de dataset tenemos los data loaders, que lo que hacen es el tema del batching, es muestrear, pueden barajar, y al final es un objeto que agrupa el tener los métodos para eso. Vale, en la parte de data loader. El tema del batching en particular, la estrategia de un batch es la cantidad de muestras que en cada iteración pasas para entrenar, porque a menudo pasar todo el dataset de entrenamiento es mucho. Pasar todo el dataset de entrenamiento es una época, ¿vale? Pero la época la subdividimos en batches para que sea más eficiente, porque si no procesar todo eso, pues no, igual, probablemente no cabe en memoria y no es igual de eficiente a nivel computacional. Entonces, típicamente se utilizan batches de múltiplos, dependiendo de la capacidad de la GPU, pues 64, 128, 156, 512 múltiplos de 2. No sé exactamente cuál es la relación que debería ser con el hardware que tengas, pero se suelen probar con, a lo mejor con más alto seguir bajando dentro de potencias de 2, me parece que venía siendo la regla. Pero aquí hay reglas así un poco más o menos a ojo de ver ese tipo de cosas. Sí. Al margen de que sea por tema de eficiencia a la hora de procesarlo, afecta a los cálculos. Es decir, tú coges este batch de 10, por ejemplo, y procesas para adelante y calculas una función de pérdida. Tendrías ahí. Vale, y ahora vas a coger otros 10 dentro de esa misma iteración, ¿no? Sí. Entonces, tú no cambias, tú no ajustas hasta que cambies de iteración, ¿no? No, sí, con el batch tú haces backpropagation después de cada batch. Ah, sí. Ah, batch. Entonces, ayuda a cómo... Sí, de hecho, sí, da más estabilidad haciéndolo así también en ese aspecto, me parece recordar. Aparte de que sea más costoso computacionalmente, el hacerlo por batches creo que reduce el overfitting, porque, porque al no estar pasando todo el grupo, a ver, aquí estas cosas son complejas. No estoy seguro de ver si lo digo bien. Al no estar pasando todo el grupo de entrenamiento ya es parecido al tema de cross validation, o sea, el mero hecho de que por azar pases un batch y ahora otra que sea muy... Aquí es al contrario, nos interesa precisamente que no esté estratificado, que un batch sea muy distinto a otro para forzar precisamente a moverse a los parámetros de la neurona y que no se puedan quedar estancados en un punto. Creo que va por ahí. No me gusta hacer explicaciones así tan ambiguas, pero es la idea que tengo, tiene que ver con eso. Podéis preguntarlo ahí, os daré una explicación más necesaria, más matemática, pero luego hay que entenderla de cuáles son, a ver, cuáles son las ventajas de utilizar batches en redes neuronales. Venga, por ejemplo. Computacional, que es un batch, ¿vale? En vez de usar todo el conjunto de datos, batch completo, o un solo ejemplo cada vez. A ver, un solo ejemplo cada vez sería simplemente porque sería poco eficiente, porque puedes paralelizar más utilizando mini batches. Ventajas: mayor eficiencia computacional, lo que decíamos, principalmente por el tema de paralelización. PyTorch, TensorFlow están optimizados para trabajar en tensores por lotes. En vez de multiplicar una matriz peso por un vector de entrada 1000 veces, puedes hacer una única multiplicación. Sobre todo, ya lo pone de primera, es la ventaja computacional. Pero la mejor estimación de gradiente, que esto es la forma bien dicha de lo que estaba diciendo yo. Si usaras un solo ejemplo para actualizar los pesos, como el de estocástico, las actualizaciones serían muy ruidosas y poco estables. No, bueno, esto es al revés de lo que decía yo entonces. Hacer muchas a la vez reduce la varianza en una estimación de gradiente y hace que converja de manera más estable. Porque lo haces más junto, no salta tanto como de entre uno y otro que sean muy distintas. Los mini-batches, más actualizaciones por época, nada, regularización implícita. Ya lo que decía yo iba más por aquí. Lo que decía yo sería más esto, que hay una regularización implícita. El ruido de que sean distintos ayuda a evitar el sobreajuste. Pero bueno, no sé si os cambia mucho la explicación esta. Está medio camino entre la mía más divulgativa y genérica y esto, que para entenderlo habría que meterse en la matemática de esto. Es un poco
complicadillo. Y aquí, pues, ejemplos de los posibles valores. ¿Veis? Buen compromiso, pues 64, 256, típicamente, aunque depende del problema, claro. Bueno, pues todos estos detalles, es toda la chicha que tiene esto. Para no ponernos mucho más, tiramos, venga, entonces, que vayan sonando los conceptos y ir probando. El data loader es el objeto que nos permite, pues partiendo del entrenamiento, tener esas funcionalidades para saber usarlos. Aquí es donde está un poco la chicha de definir la red neuronal, ¿vale? Esto es la parte más importante que os voy a pedir, un poco tener claro cómo va esto. Entonces, siempre le damos de módulo, porque tiene las funcionalidades básicas de una red neuronal, llamamos al constructor y después lo que habíamos visto. Definimos. Aquí, por ejemplo, estoy usando sequential, ¿ves? Todo esto viene a que nos adelantamos a ver aquí formas de hacerlo. Entonces, construyendo modelos. Hice este ejemplo para, como más desde cero, explicando pues qué estamos usando a nivel de programación aquí. Entonces, Tiny Model, como un modelo muy básico, ¿no? Podemos definir, en el constructor definimos las capas como atributos, los atributos del objeto. Definimos cada una de las cosas que tiene, las capas y las funciones de activación. Que el orden daría igual, pero típicamente lo ponemos en orden para que sea más legible. Entonces vamos a tener una capa lineal de entrada, 100, vamos a tener 100 features de entrada, 100 características, ¿vale? Se las vamos a pasar directamente a la capa oculta, a la primera capa oculta, ¿vale? Que va a ser de 200 neuronas con una activación ReLU. Una activación ReLU es que va a tener activación ReLU cada una de ellas. Típicamente definimos una única función de activación. Técnicamente se podría definir una función de activación distinta para cada una de ellas. ¿Qué pasa? En estos patrones son simétricos, no se suele hacer. Cuando ya se lo hace en arquitecturas más complejas, aún así las capas suelen ser idénticas. Para cada capa. Para cada capa. Una capa normalmente es igual porque en principio pues son simétricas. ¿Por qué ibas a poner una función de activación distinta? Daría igual que fueran las 10 de arriba que las 10 de abajo. Pero bueno, no sé si en algún caso se puede probar a meter pues la mitad con una, la mitad con otra. No es lo típico y sería bajar incluso de más nivel de PyTorch. Y ya digo que PyTorch ya nos permite mucha configurabilidad. Ya tenemos librerías más por encima como FastAI o Keras, que es la más popular, ¿no? A día de hoy, que ya lo simplifica. Eso ya digo, creo que con Sánchez vais a quedar en Keras, vais a hacer las cosas más a alto nivel, más simplificado. Entonces, pasamos por la ReLU y esas 200 salidas de esas 200 neuronas las juntamos en 10. Los ejemplos están muy basados todos en MNIST, su variante, ¿no? Para que veamos, por eso, 10 categorías de salida. Y se le pasa una softmax, que habíamos comentado antes, la función de activación softmax es típica función de salida que lo que hace es, ¿qué hacía? Comenté hace un rato, ¿nos acordamos? ¿Qué hace la softmax? Bueno, distribuye los valores de salida para que sumen 1, de manera que nos dé una distribución de probabilidad. Entonces eso hace que sean más legibles, más interpretables. Que podamos ver cuando hay una salida de 0,8, lo que nos está diciendo es que un 80% de las veces más bien con un 80% de probabilidad, ese número que le estamos metiendo es el que estamos identificando de salida. Vale. El uso, nada, aquí simplemente printear el modelo. Bueno, importante. Bueno, sencillo, pero no sé. Esta línea de aquí, ¿qué hace? Bueno, si me salté realmente, perdón. Antes de eso, sí. Con eso hemos definido las capas y yo ya le estaba dando orden sin que lo tuviera. Aquí el único orden es porque está así legible, pero esto podría estar desordenado. Estamos definiendo las piezas en el constructor. Y una vez tenemos las piezas que pertenecen al objeto, por eso usamos self en Python para identificar que son atributos del objeto, ¿vale? Aquí sí que le damos un orden. Llamamos a la función que hemos definido aquí, lineal 1, le pasamos la entrada, todas las capas de entrada, la salida usamos la misma variable, la reciclamos y se la pasamos a activación. Entonces aquí sí que estamos dando un orden. Lo que pasa por linear 1, por esta capa de entrada, se pasa a la función de activación, a la ReLU esta de aquí, que se pasa a su vez a la de salida y luego se pasa por la softmax y eso, empalmando las funciones, tenemos el pipeline. El pipeline. Aquí no se usa tanto el término pipeline, pero por similitud entendéis lo que quiero decir. El pipeline interno de la red neuronal. La red neuronal directamente, ¿no? Pipeline se usa más pues por encima, donde la red neuronal sería una pieza. Vale, ¿y esto de aquí qué hace? Era una pregunta muy básica, pero a ver si tenemos claro. O sea, cuidado que luego con el tema de orientación a objetos, quien le lleve flojo la programación, vale, aquí definimos el objeto, luego tenemos que crearlo.
Esto es la definición, de manera que podríamos crear distintos objetos del mismo modelo y entrenarlos de manera distinta. Y podríamos tener distintos objetos que tienen la misma arquitectura pero distinto entrenamiento, ¿vale? En distintas variables. Bueno, nada, estos son simplemente ejemplos de prints para ver lo que hay dentro, ¿no? Para que podamos ver los parámetros famosos. El concepto de, aquí estamos printando todos los parámetros, ¿vale? Que vemos que es un tensor conteniendo pues un montón de números, que básicamente pues va a ser la multiplicación. ¿Cuántos hay aquí? Ahora todo esto. Es interesante también verlo. Esto está... Sí, está completo. El tensor de parameter containing. Estoy pensando, ¿por qué hay dos? El primero es model params y el segundo es... Ah, no. Layer. Model. Just one layer. Model params. Ah, me ponen los dos. Parameter containing. Y parameter con... No sé por qué printea dos veces después de model params. Un tensor y otro tensor. Ah, bueno, entiendo que unos son los pesos y otros son los sesgos. ¿Y aquí cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por... Ah, es que esto es un único vector. No, vale, bien. Esto es un único vector y este es uno de 2 dimensiones. Que serán los pesos de los 200. Aquí habrá los dos... No, aquí habrá 200 por un peso por cada una. Bueno, le doy una vuelta a esto. Es el tema de eso. Al final son los pesos y los sesgos de cada neurona. ¿Vale? En la matriz, en el tensor que los mantiene y que tiene que va a mantener el gradiente con el que luego esos pesos es lo que se va a cambiar. Es la función que vemos cuando usamos el descenso de gradiente y el backpropagation para ir ajustando esos pesos para disminuir la función de coste. Lo que mostramos la función de coste en función de los pesos y estos son los que vamos cambiando para ajustarlos. Vale, bueno, entonces, da igual, el tema, la parte de programar. Aquí lo tenemos de la manera más clásica, definir los atributos y las funciones, ¿no? Y aquí tenemos otros estilos. Entonces os puse el funcional, que realmente pues podemos hacerlo así, que ocupando las mismas líneas, pero definimos, en vez de llamar directamente objetos, llamamos, pues, bueno, en este caso es igual, definimos las dos capas de funciones, pero sí que las funciones de la ReLU las podemos sacar directamente como funciones, no como un objeto ReLU al que luego llamo. Es simplemente otro estilo para ahorrarnos líneas de programación que nos permite simplificar esta función forward en esta de aquí o incluso en esta de aquí, donde directamente cada elemento está pasado como parámetro de la función siguiente. Y entonces pues el orden es como dentro o fuera. Primero la capa lineal, la función ReLU, la capa lineal 2 y la softmax. Ya digo, es equivalente al de arriba, son formas de hacerlo. Y esta, que es un poco inversa a la funcional, lo que haces ya en el constructor, ya define dentro de sequential, lo pones en orden, es lo mismo, pero eso hace que tengas un único atributo que contiene esto y ya en el orden en el que le pasas los elementos. Entonces ya eso hace que luego solo tengamos que llamar a ese único atributo, a esa única función. Porque ya es la secuencia de aplicar esto en el orden en el que se da. En principio, no sé si alguien averigua si hay alguna... mejoras inconvenientes. Esto es más un debate de desarrollo de ingeniería del software, de desarrollo. Yo creo que hay una cierta tendencia, no sé cómo de popular es, a intentar, hay quien incluso las define directamente sin objeto hoy en día, solo como función, más funcional, que ocupa menos líneas. Pero bueno, yo creo que aquí hay de todo, porque depende del estilo del programador. No nos vamos a meter en eso, hacerlo la que os resulte más cómoda y eso, la que entendáis mejor. Resulta útil dar un punto de complejidad o si no hacerlo de alguna manera o de otra. Mi experiencia, que esto tiene más que ver con el ámbito de desarrollo, es lo típico que se dice de el código de un novato suele ser más alargado verticalmente, ¿no? Y después tiendes a agrupar cosas porque también ves más código de una tacada. Entonces, a su vez, ¿en qué nivel de abstracción estás? Lo que es más legible depende de cuánto código estás viendo al mismo tiempo. Es lo mítico de también girar la pantalla, ¿no? O sea, hay veces que te da una cierta perspectiva al ver el código completo y tal, ver los módulos. Ahí también, a ver, que tenemos otras herramientas, me refiero, que total, eso no es importante. Y en Python, primero, que puedes hacer esto, que ya todos los IDEs lo permiten, ¿vale? Y luego puedes definir funciones. Y tú llamas a una función. La recomendación que sí más os recomiendo programando es define funciones con nombres claros, muchas funciones de poco código.
de manera que tienes muy claras tus piezas y sabes lo que hace cada una y cada una la puedes testear independientemente. Más bien es eso. Luego el estilo da un poco igual. Pues, ¿qué pasa? Que esto, pues sí, la puedes dejar en una única función, pero no, ya digo, cuestión de estilo, depende del proyecto concreto. Vale, y nada, eso, entonces la explicación de capas lineales, ¿no? Total o fully connected, totalmente conectada, creo que más en el lenguaje TensorFlow suele hablar de totalmente conectadas, aquí lo llama lineal, una capa en la que cada entrada influye en la salida de la capa en el grado especificado por los pesos de la capa. Bueno, o sea, que juntas todas con todas las que salen de una lo juntas con la otra. Y de hecho, bueno, vemos cómo eso se corresponde precisamente con una multiplicación de matrices y porque al final es un problema algebraico. Vale, lo explico un poquito aquí. Se explica lineal porque la salida es una combinación lineal de las entradas. Lo que tenemos es esto, los parámetros W, ¿vale? Multiplicados por las entradas. Entonces, esa es la matriz de parámetros que veíamos arriba. La matriz de pesos, vamos. Que bueno, son los parámetros junto con la de sesgos. Que estoy viendo porque aquí faltaría el más con la de sesgos, que es lo que decía, que eran las que mostraba aquí. Que esta es la bidimensional de pesos y esta es la de sesgos. Realmente esto tengo que ver de corregirlo, porque aquí faltaría el más B. Vemos que esto es algebraicamente lo mismo de aquí. Esta es la matriz V de todos los pesos de nuestras neuronas, ¿vale? Los pesos de las entradas, ¿no? Hacia la salida. Y faltarían los sesgos, que sería un único vector. Y al final la operación, como veis, es una regresión lineal, pero algebraica ya multiplicada por tantos pesos como hay. Y nada, entonces después, bueno, aquí se ven los parámetros. Bueno, os pongo un poco de código para que intentar entender pues, paso a paso lo que hay. Pero la chicha está, bueno, y explico eso, funciones de activación. Que básicamente eso, si no tuvieran funciones de activación, al final, como es una suma de lineales, nos quedaría una única transformación lineal y no ganaríamos mucho. Entonces, pues tenéis una pequeña explicación de las funciones más comunes y por qué es. Pegarle una leída y cualquier duda me preguntáis. Y nada, y entonces volviendo al ejemplo de antes, pues misma historia. Aquí, por ejemplo, uso sequential, ¿vale? Con una capa oculta de 512, con dos capas ocultas, otra de 2 de 512 neuronas, ¿vale? La capa de aplanamiento, ojo, la capa de aplanamiento, también otra cosa importante. Esta la hay porque es un problema de reconocimiento de imagen, ¿no? No me la pongáis a lo loco, un ejemplo distinto, por eso quiero pedir una tarea con un dataset clásico para que veamos cómo esto se relaciona con lo que hemos visto hasta ahora en Machine Learning, que no deja de ser un algoritmo de Machine Learning. Solo que es verdad que los otros algoritmos de Machine Learning, pues para reconocimiento de imágenes, iban muy limitados. Que esto aprovecho para decir, pues es el clásico, lo que os decía, como el gran hito histórico que empieza pues el boom de la IA reciente, que es el de AlexNet en 2012, cuando pues bajan de eso, del 26 al 15%. La verdad es que pensaba que el salto era más grande. Aún el otro día lo escuché en un podcast en modo de divulgación. Pero bueno, porque también las máquinas de vector soporte daban bastante buen resultado. Recordamos las máquinas de vector soporte, que las vimos en algún ejemplo por ahí. En el de clasificación en el que explicaba la evaluación en clasificación. Con MNIST, era también con MNIST, sí, sí. De hecho, sí, ahí tenía un ejemplo de MNIST con máquinas de vector soporte. A ver, tenéis bastantes apuntes. Fui haciendo ahí mi libro, ya digo, muchas cosas que hay que ir, pues no sé, sí, simplificando y viendo, pero bueno. Volvemos a donde estoy. Yo tengo aquí abiertas mil mierdas. Entonces, bueno, nada, tenéis todo esto explicado, ¿vale? Lo de la capa de aplanamiento por las neuronas, esto es lo que ya habíamos visto, 28 por 28, 789. Capas ocultas. El tema de ver el dispositivo en el que estamos, poder utilizar tarjeta gráfica si la tenéis. Aquí el tema de la función de pérdida, ¿vale? Las funciones de pérdida, lo buscáis, son las típicas. Para clasificación prácticamente siempre se usa cross entropy, ¿vale? ¿Por qué no usamos, esto ya pasé por aquí, lo conté hace 2 semanas. ¿Por qué no usamos accuracy, recall o las métricas que vimos antes? Porque esto necesitamos la función de pérdida. A ver, la función de pérdida es sobre la que vamos a aplicar el descenso de gradiente.
No es tanto eso. Las otras son una métrica de, a ver, tú la accuracy es cuántos éxitos tienes sobre el total, ¿no? Eso no te da una función, no te da realmente una función que puedas dibujar y sobre todo que puedas derivar, diferenciar. No puedes hacer la derivada de la accuracy. No es tanto una función como el número final, es un resultado, es una métrica. No es una función. Vale. A ver, sí, el proceso de calcularla es una función, pero no es una función diferenciable. Entonces, pues se utiliza siempre esta prácticamente para clasificación, variantes de esta, y luego para regresión sí que la cuadrática sí que es diferenciable. Entonces, a menudo hay una que es nn.ms que es la función de pérdida de esa función de coste, porque técnicamente eso, la función de coste es para una única entrada. ¿Lo he hecho bien? No, perdón, al revés. La función de pérdida es para una única entrada, para un único dato, y la función de coste es para todas. O sea, el sumatorio. Cuando hablamos del MAE y el MSE, lo que estamos haciendo es el sumatorio de todos los errores. Pero aquí pasamos un error o un batch de errores y ya recalculamos los gradientes. Entonces no estamos viendo el resultado total de todas. ¿Entendemos? No queremos minimizar solo el total, queremos minimizar el de cada uno, el error en cada dato. La función de coste para la suma, función de pérdida para cada muerto. A menudo se usan como intercambiables, no os voy a preguntar eso. Tampoco te preocupes. A menudo se usan como intercambiables. Función de coste. El función de coste es el sumatorio de las es la media de las de pérdida. Pero a nivel de red neuronal definimos la de pérdida. Pero vamos, que ya la calcula él solo. Le pones ms-loss y lo que quiero decir es que no usas ms, usas ms-loss, que es lo que hay dentro del sumatorio del ms. Vale, y el optimizador que es pues lo que aplica es el descenso de gradiente, pero ya un poco mejorado, como puede ser el descenso de gradiente estocástico o típica, o también muy popular Adam, que veréis algunos ejemplos por ahí, el famoso Adam, que lo que hace es ajustar la tasa de aprendizaje según se va acercando a mínimos, para mejorar la convergencia, que sea más rápido. Y a esto le pasamos los parámetros. ¿Por qué? Porque el optimizador es el que recibe los parámetros, la tasa de aprendizaje y aplica el proceso de descenso de gradiente. Espera. El optimizador va para atrás ya. Al optimizador es al que llamas cuando haces el proceso de pasado para atrás, para que haga el cálculo del gradiente. Vale, o sea, se hace el cálculo. Coge estos parámetros y los optimiza, sí. Model parameters y los optimiza con una tasa de aprendizaje. Coge los parámetros y los parámetros que tienes guardados ahí ahora mismo. Son los mismos. Se inicializan aleatorios. Pero si es backward propagation, ya estás teniendo. Claro, pero tú. Claro, pero aún no hemos empezado a entrenar. Por ahora estamos definiendo las piezas con las que vamos a entrenar. Bueno. Aquí es donde entrenamos. Entonces yo aquí miro la longitud del dataset, el número de muestras, ¿vale? Pongo el modelo en modo entrenamiento. Esto es para el tratamiento de los gradientes. Pues aquí se ponen en modo entrenamiento y hay modo entrenamiento y modo predicción. Es por el tema es por optimizar, porque en predicción no necesitas mantener los gradientes porque no vas a hacer el cálculo ese detrás. Esto pues básicamente línea que siempre pones ahí, listo. Entonces, si ahora haces un bucle para los datos, para iterar a través del batch, el data loader, el enumerate sobre el data loader. Data loader es un objeto que lo que hace es reescribe siempre ciertos elementos básicos ciertos métodos básicos de Python que hacen que el enumerate ya nos devuelva una tupla con el número de batch en el que estamos y las entradas y las salidas con las que vamos a entrenar de ese batch. Entonces, primero los pasamos, si podemos, a la tarjeta gráfica para poder paralelizar y que sea más eficiente. Esto es meramente por el hardware, no sería necesario, ¿vale? Pero si lo tenemos, lo intentamos usar. Generamos predicciones. Aquí lo que estamos haciendo es usando ya el modelo, pero como ves aquí, el modelo, todos sus parámetros están iniciados aleatoriamente. Cuando lo creamos, lo que mete ahí es, me imagino que simplemente hará lo que pasa a bajo nivel, lo que se ve pues cuando programas en C
si declaras una variable y la lees directamente sin asignarle nada, ¿no? Que aparece pues basurilla, lo que había ahí antes, porque la memoria en principio no, cuando la liberas no la pones a cero, la dejas con lo que había, que es más eficiente. Entonces seguramente, como lo que necesitamos es aleatorio, pues lo que haya pillado que habían esos bits. Entonces hace unas predicciones con eso, que lógicamente va a ser muy mala. Calcula la pérdida. Aquí lo que usamos es la función de pérdida que hemos definido antes, ¿vale? Para coger las predicciones y veis que se parece mucho cuando calculábamos el MAE. De hecho, en una regresión aquí es donde tenéis que usar la función de pérdida pues, del MAE o del, bueno, más bien de la cuadrática. Aquí sí que típicamente, no sé si hay una implementación de, no sé si esto existe. No, lo hay con el criterio con L1, porque L1 ya aplica una regularización que permite hacerlo, claro. Vale. Puedes definir como criterio el MAE para minimizarlo, sí. Se hace una pequeña trampa. Al aplicar una regularización L1 lo convertimos en diferenciable. No sé si os acordáis del tema de que os decía que el MAE no era diferenciable también porque tenía el pico en cero. Y la cuadrática sí era diferenciable y nos permitía hacer el... Bueno, eso, la derivada. Vale. Que lo que pasa es que las técnicas de regularización, esas para evitar overfitting, lo que hacen es añaden un error. Fuerzan a meter un pequeño parámetro de mayor error en la diferencia. Y entonces ya no están en pico. Nos permite las dos cosas. Por un lado evita overfitting, por el otro nos permite que sea diferenciable, entonces sí que existe. Pero bueno, típicamente nos iríamos a ¿dónde estoy? A otra, vale, aquí. Entonces, vale, y ahora tenemos la parte de backpropagation, que son estos tres. Reseteamos los gradientes, los vectores que había por cada, o sea, lo que tenemos aquí es un problema de donde estamos en tantas dimensiones como parámetros tenemos. Y entonces, en esa multidimensionalidad tenemos la función que queremos hacer el descenso del gradiente. Entonces, para el punto en que tenemos, diferenciamos en ese punto y vemos hacia dónde baja el gradiente, y lo que acumulamos son esos gradientes, esos vectores para cada peso, de hacia dónde tiene que moverse ese peso para reducir el error. Vale, antes de hacer cada paso, reseteamos los que tenemos guardados de antes y hacemos con la función de pérdida con la función de pérdida. Sí, una pasada hacia atrás para calcular el gradiente. Vale, calculamos los nuevos gradientes. Todo es así, porque sí, ya sé que aquí lo puedo explicar así a modo de divulgación, pero intentar explicar lo que se entiende en la parte matemática, nos podemos quedar eso. Miraos los vídeos de los CSV con el dibujito y tal, y más o menos se pilla de qué estamos haciendo. Y actualizamos los parámetros en el optimizador. El optimizador, si recordáis, cuando lo definimos, recibió todo el vector de parámetros. Entonces ahora le hemos dicho, ya hemos ejecutado ese paso, actualízate con ese... De hecho, estoy pensando... Vale, entonces lo que vas haciendo son los pesos que vas metiendo al final, a cada iteración. Sí, ahora mismo incluso me entra la duda de por qué a este paso no se le está pasando esa función de pérdida con los nuevos gradientes para poder calcular, para hacer porque la hace con la learning rate, con los parámetros... Ah, porque los parámetros... No. La loss function la estoy viendo simplemente desconectada del optimizador y eso me genera curiosidad. Los backward... Ah, no, porque se pasaron aquí los parámetros. No lo sé. Pero bueno, los pasos son estos. Ahora tengo que verlo. Vale, y ahora esta es la parte que varía en cada ejemplo que saquéis por ahí, que es la de simplemente cada X lotes que imprima el proceso. Vale, para ver cómo va evolucionando, que lo vamos a ver ahora en funcionamiento. Típicamente estos ejemplos ya los hice definiendo funciones, que muchos ya probando con asistentes en los modelos de Machine Learning que vimos, ya os los construía también con funciones a las que luego llamabas, ¿no? Más pensado ya en una puesta en producción, en ficheros.py, más que salirnos de los notebooks. Entonces aquí ya, bueno, ya estoy conectando un poco con eso, aunque mantengo los notebooks para añadir explicaciones más cómodas, pero bueno. Y nada, definimos también la función que evalúa después el modelo en el conjunto de prueba, en el conjunto de test, que es pues misma historia, parecida, pero ahora ponemos el modelo en evaluación. Vale, y vemos la pérdida en test y correct serán los parámetros correctos, ya no recuerdo esto que era. Y ahora, sin gradiente, desactivamos el cálculo de gradientes porque es costoso, es parte de lo que hacemos, son todas las operaciones
que estamos haciendo en entrenamiento, que son más costosas, que es lo mismo por lo que hacemos lo de poner en modo evaluación realmente. Pues lo mismo, recorremos las entradas y las salidas, las pasamos al device, hacemos la predicción otra vez, pero esta vez simplemente medimos la pérdida. Y aquí la vamos acumulando para tener la pérdida total. Esto es el sumatorio que decía antes de la función de coste. Aquí estamos haciendo la función de coste partiendo de la función de pérdida. Y aquí acumulamos el número de aciertos en correctos. Vale, porque aquí para visualizar estamos viendo el error en la métrica del error, pero también el número de aciertos para poder calcular la accuracy después. Entiendo que correct dividido entre size, aquí está, ¿ves? Y lo hacemos manualmente, dividimos el número de correctos entre el número de muestras totales y con eso tenemos la precisión. Que podríamos calcular el recall o lo que quisiéramos, sabéis las métricas. Veis que esto es algo más manual, ya estamos que en scikit-learn, porque scikit-learn, pues esos modelos ya están muy trillados y tal. Realmente más parecido a scikit-learn igual sería Keras. Ya eso, como más abstracción un poco por encima. Pero bueno, al final pues ya sabemos programar, pero estas cosas, partiendo de los ejemplos, hacer modificaciones pequeñas aquí no debería ser tampoco un gran problema. Vale, y aquí comento eso, predicción es un tensor de la forma con los logits que son los valores de salida, los números de salida antes de pasar por una softmax. Vale, encontramos el índice con el valor más alto, la clase con la probabilidad más alta y comparamos las predicciones y devolvemos un array. Ahora, aquí lo estoy explicando, vale. Básicamente lo estamos simplificando para quedarnos con el que tiene la probabilidad más alta y decir que ese es el correcto. Para poder hacer la accuracy, de nuevo, que es el dato que sí que nos va a dar más información. Y aquí realmente es donde hacemos toda la movida. Definimos el número de epochs, esto es cuántas pasadas vamos a dar por los... Y esto es un poco la chicha, cuántas pasadas vamos a dar por todos los datasets. Que también podríamos ir mostrando y decidir nosotros pararlo, hacer un bucle, pues hasta que sea... podrías definir un bucle que fuera... hasta que la varianza, o sea, hasta que el número no difiera mucho de los 3 anteriores, entonces está convergiendo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que también normalmente definimos cuántas y vamos haciendo esa prueba, la hacemos más en lo que es el pipeline de MLOps porque si no puede que la semana que viene vuelvas de vacaciones y ahí siga. Y entonces igual te interesa cambiar hiperparámetros más bien. Vamos jugando un poco con todo eso. No tienes la certeza de que va a acabar funcionando. Entonces tienes que valorar. Vale, entonces hemos definido, por ejemplo, 10, hacemos una prueba y para cada epoch pues vamos viendo lo que pasa. Entonces vemos la pérdida que tenemos, los batches, vamos de 64 en 64, vamos viendo los que se van... Bueno, espera, esto porque pasaba, ya no recuerdo, hay cosas que te va a repasar ahora aquí. ¿Por qué pasábamos a 64, 64? No sé si está pintando esto bien. Una multiplicación por 11. Ahora no recuerdo, pero bueno, hacemos toda la primera época y vemos porque tenemos una accuracy mala del 46% y la pérdida que tenemos, la average loss, que sería probablemente, eso se podría llamar la función de coste, si lo entiendo bien, la media de la función de pérdidas y de la función de coste, no sé por qué no se usa la terminología aquí. Es más habitual hablar de la función de coste, creo que a veces son hábitos, que es más habitual en el ámbito de Machine Learning clásico estadístico hablar de funciones de coste y aquí más de la de pérdida. En la segunda época vemos que subimos a 56, la tercera al 61, 63, 65, vemos que vamos mejorando. Aquí ya vamos mejorando de menos en menos, pero seguimos, 71, y creo que realmente la recorté aquí, que aunque no se aprecia, hubiera estado bien seguir o simplificar quizá esta parte y mostrar solo las epochs para ver para ver que aquí ya convergía y ya no conseguía mucha mejor precisión. Vale, y conseguimos en Fashion MNIS pues una precisión del 71%, por ejemplo, aquí. Vale, con este modelo. Guardar el modelo, eso es parecido a lo que ya habíamos visto, eso no tiene nada, y ponerlo en producción. Ahora tenemos clases nuevas y simplemente otra vez sin el gradiente, ¿vale? Usamos el modelo ya entrenado para predecir y ver qué nos predice. Pues aquí que nos predice correctamente, pues eso, bota de tobillo, parece que es un tipo de... no sé. Botín, serán. Sí, no conozco ya la terminología en inglés. Pero bueno, pues parece que es una de las categorías, de las 6 categorías que tiene Fashion MNIST. ¿Dudas hasta aquí de esto? ¿Qué tal? Más o menos, Bien. ¿cuánto asustan? No, bien, gracias. Y por aquí, ¿qué más tenemos? Pues tenéis este, ¿vale? Con Fashion MNIST,
lo que ya vimos de los tipos de capas, el ejemplo de iris para ver uno que no es, por ejemplo, ¿qué nos vamos a encontrar distinto en iris? Pues aquí no vamos a tener una capa de aplanamiento porque no hay nada que aplanar. Estos son el tipo de cosas que sí hay que tener claras, son el tipo de cosas en las que voy a ir de cara en las que puedo poner un examen, que sabemos qué es lo que estamos haciendo, que no es simplemente ponerlo a lo loco. No os voy a pedir que hagáis cosas, voy a intentar que hagáis cosas desde cero, pues por lo que hemos visto, ¿no? De que no tiene sentido a día de hoy, al final todos estamos trabajando con los asistentes, pero sí que, pues oye, a lo mejor identificar algo que no cuadra, no lo sé, a ver cómo hacemos. Pero hay que tener ese tipo de cosas, de detalles de concepto claros, que sepáis qué es lo que tenéis que usar en cada caso. Entonces, una capa de aplanamiento, pues es para lo que es. Pues esto lo tenéis muy sencillo. Aquí una cosa que podéis ver es que ni siquiera se usan batches, porque no tiene sentido, porque solo tenemos 150 muestras. Entonces ya no tiene sentido dividir más el conjunto. Y bueno, tenéis un ejemplo muy sencillo de lo mismo. Aquí tenemos cross entropy igual, usamos Adam, ¿vale? Y conseguimos pues una precisión del 100% realmente, una exactitud del 100%. Esto, pues básicamente, después de comerse la anterior, aquí tenéis una versión más simplificada. A veces también juego con esto a nivel de apuntes, que es útil, ¿no? Bueno, ves la luz al final del túnel, de repente entiendes uno completo en el que no hay tanta complejidad. Esto luego se puede hacer mucho más complejo con lo que quieras, con la cantidad de técnicas que hay, bueno. Vale, entonces pues una serie de epoxy y vamos viendo cómo se reduce eso, la pérdida, aunque aquí ya, bueno, en realidad aquí sobraban un montón que vemos que están dando lo mismo, todas estas. Pero bueno, ¿por qué hay todas estas aquí? Porque como es un dataset de 150, pues no cuesta nada sacar epoxy aquí a punta pala. De nuevo, esto es más relevante de lo que parece. De nuevo, sí es un ejemplo real de, claro, si yo estoy haciendo algo que sé que me sobra cómputo, pues sí, claro, lo pongo ahí a entrenar a la de Dios, por si acaso, me quedo tranquilo. Pero bueno, en general, aquí sí tendría sentido un bucle de cuando converjas para. Y pues un ejercicio interesante como de programación. No sé si es una práctica habitual. Y luego el iris, ¿vale? Luego hice un ejemplo de MNIST, el que ya conocemos, con FNN. ¿Sabemos qué es FNN? Vale. Lo que estamos usando hasta ahora. Redes fully connected, simplemente, sin más. Porque ahora, después de esto, pasamos a las convolucionales, que lo comento rápido. Pero bueno, iris ya está. Clasificación de... Esto ya está, ¿no? Esto es el que ya vimos. No, este es otro. Ah, vale, no es esta, vale. Clasificación de imágenes con PyTorch. Vuelvo a lo mismo, ¿vale? Pero partiendo del modelo de Fashion MNIST, cambiando por MNIST, que se simplifica más realmente, pues para ver el buen resultado que tenemos, que aquí se irá al 97%, 90 en este probablemente, si mal no recuerdo, sin convolucionales creo que se quedan un 97, a ver. Bueno, mismo proceso, lo único aquí sí que... normalizamos, ojo, la normalización. Los elementos que vimos siguen teniendo importancia. Normalizar también es importante en redes neuronales. A menudo, en general, buscamos... Las redes neuronales están pensadas en general para trabajar con números de coma flotante entre 0 y 1, entre menos 1 o entre menos 1 y 1. Entonces, aquí tiene relevancia volver a hacer, aquí estamos haciendo la media estándar, pues manualmente, como veis. Podríais hacerla, se puede mezclar, podemos usar scikit-learn y luego entrenar un modelo con redes neuronales. Igualmente, ¿vale? Pero bueno, pues aquí lo puse así, pues porque no sé, me lo debió sacar, no lo sé. Uy, o lo encontraría ya así. Y tenemos pues la famosa media y la famosa desviación estándar de MNIST, de la que ya habíamos hablado un poco. Que eran números que se encontraban habitualmente ahí. Sí, con esto me rayé de hecho, a buscarlo, porque, bueno, habíamos hablado de esto, ¿no? De cuándo normalizamos por feature o cómo aquí normalizábamos todos los píxeles juntos, aunque sean distintas características, por la particularidad del tema de imagen. Volvemos a cargar los datos aplicando normalización, ¿vale? La que no sale por lotes, dejo esta transformación comentada, vale, nada, aquí hice el tema de normalizar. Vale, porque como se normaliza, como luego normalizo por lotes, no normalizo todo aquí, no sé por qué. Sí, porque mejora los resultados. Es una forma de regularización también, me parece. Sí. No, perdona, no entendí nada. Ya. A ver. O sea, esos son los Transformers, por cierto, ¿qué decías? No, esto no tiene nada que ver. Esto es que Transformers, sí, le dijeron muy mal el término. De hecho, son transformaciones. No, de hecho, en inglés, Transformers, esos Transforms y los otros Transformers. De hecho, transformación es una transform, claro, no un transformer.
No es lo mismo una transformación que un transformador. Vale, pero sí, transformadores sí que vimos en Scikit-learn, pero no, los transformers es una arquitectura concreta de redes neurales ya más compleja, donde juntamos varias. No, esto simplemente porque haces transformaciones iniciales a los datasets. Esto es como el preprocesamiento, al final. Vale. Los convertimos a tensores y típicamente se aplica la normalización. En este caso la dejé comentada después de hacer pruebas porque también se podía normalizar por cada batch. Es distinto normalizar con todos los datos y ya pasarlo normalizado que normalizar cada batch por separado. Y entiendo que esto se relaciona, tiene que ver con lo que decíamos antes de regularizar de esa varianza que pueda ser a veces interesante de los batches. De que es como si tuviéramos distintos grupos de entrenamiento. Es parecido a si reentrenamos un modelo que ya fue entrenado. Entiendo que ayuda a evitar el overfitting. Lo que comentaba antes que salía por aquí de esta parte de la regularización implícita. Entonces, normalizar también en ellos, entiendo que también mejora ahí, pero son pequeñas cosas sutiles que son prácticas habituales. Aquí ahora no recuerdo, pero creo recordar que había hecho las dos pruebas y tal, y además comenté eso, que daba mejores resultados normalizando después. Vale, definición de la red neuronal, vale, pues aquí tenemos una un poco ya más compleja con, que no sé si era de hecho la típica, no me acuerdo ahora, una capa lineal, ReLU, aquí ya meto, por ejemplo, eso, normalización por batches, vale, ¿por qué? Porque es eso, una estrategia de regularización que funciona bastante bien y que se suele aplicar. Entonces, pues eso, normalizas cada batch, normalización de una dimensión porque has aplanado antes la entrada y se han añadido capas de normalización de tipo, no, espera, sí, un D, ¿por qué pongo 2D? Y dropout, sin embargo, esto es un D, tengo que revisar esto. Para evitar normalización por batch en 2 dimensiones y dropout para evitar el sobreajuste. ¿Cómo? Dropout desactiva aleatoriamente algunas neuronas. Esta es la probabilidad con la que no sé si la vuelve a cero o cambia el peso de una neurona o así, porque si a veces puede ser que converjas muy rápido, igual a un mínimo muy malo, o simplemente que te queda eso muy pillado. Entonces, a veces lo que hace es desactivar eso, lo que decía de darle un golpe y que vuelva a todo a su cauce, a hacer otro intento. Por así decir, vale, simplificando mucho, la idea es como yo más o menos entendí. Si lo ves, TensorFlow en el playground no son las funciones de añadir ruido, la L1 ni la L2. No, pues es una pregunta. Yo creo que como también es un número. Yo no sé si esa parte... Ya. No me suena que... Sí. No, pero esto es la tasa que aplica si le pones regularización L1, Rich o Lasso. Estas son las regularizaciones que antes sí que comenté, la que... Sí, para evitar el overfitting añadir ruido, ¿no? Sí, que a su vez tiene la otra ventaja extra de que al añadir ese ruido, la función ya no es en pico en la MAE y por eso se puede optimizar el MAE también. Pero sí, la tasa de regularización, esto es la lambda que se le aplica. Sí, esto es, cada regularización pues es o el sumatorio de los pesos al cuadrado o el sumatorio de los pesos en absoluto, son como análogas al MAE y al cuadrado. Lo que pasa es que, claro, ese valor es muy grande, entonces le pones es por cuánto lo multiplicas, para cuánto lo tienes en... Cuánto realmente lo... Es parecido a lo del learning rate, que veíamos. Un learning rate demasiado grande salta a lo loco y se vuelve loco. Vale, pues una regularización demasiado grande ya no va a converger porque estás desactivando neuronas y metiéndole ruido a lo loco. Pero meterle un poco ayuda. Curiosamente, ahí es donde está esa magia. Ese pequeño azar que hace que de repente aparezca pues algo que funciona bien y no simplemente es algo totalmente analítico y optimizado. Si ya funcionas perfectamente, no tienes que evolucionar, llevándola a la metáfora de Ares. Tiene más sentido de lo que parece. Entonces, a veces tienes que hacer cosas aleatorias para descubrir que funciona mejor. Pues eso va un poco el tema de la regularización. Luego, la parte de esto era con dropout. Dropout yo creo que aquí no creo que no existe, no existiría un análogo.
Vale, pero podéis investigar un poco sobre ello. Ya digo, al final son herramientas que también, oye, mucha gente las usa así a alto nivel porque funcionan bien. Y aquí es pruebas y es, ya digo, esto es la parte de arte. Artesanía, pero vamos, de saber un poco en base a tu experiencia, hacer pruebas, consultar, ir mejorando. Por eso también se dice que sigue siendo interesante, que era una de las cosas que os comenté que estuve investigando, hasta qué punto tienen sentido los modelos clásicos, ¿no? O sea, bueno, Backpropagation realmente aparece antes de que aparezcan las máquinas de vector soporte o XGBoost, los más avanzados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Redes neuronales son mucho más potentes y han permitido hacer cosas que no se hacían antes, pero también ajustarlas es mucho más complicado. Claro, una regresión tú la chantas y siempre funciona bien. Funciona, claro, con los límites que tiene, pero no la lías mucho. Pero es que una de ajustar bien una red neuronal, cambiando hiperparámetros, jugando, puede funcionar o puede hacer una cosa completamente loca. Y claro, aquí es donde se complica y te lleva tiempo el proceso de probar una cosa, probar otra, ajustar y eso. Vale, entonces, distintas cosillas. Batch Normalization, tengo que revisar esto. Nada, lo de pasar al device ya lo hemos visto. Y otra vez los bucles de entrenamiento, de test. Aquí veis, por ejemplo, que ya no pongo la pérdida por cada batch, sino directamente por las epochs. Que empezamos muy rápido en un 97, va subiendo un poco, 98, pues sí que llega a 98,4. No, por ejemplo, aquí vemos que el azul, aquí sí que puse más o menos que se ve la convergencia, porque aquí, por ejemplo, baja. Vale, aquí baja otra vez. Aquí sube un poco y ya vemos que básicamente ha convergido, que de aquí no da pasado porque ya hay algunas muestras que es un valor muy alto, pero es que claro, en dígitos, imaginaos que entre los 60.000, bueno, entre los 70.000, hay algunos que realmente ni una... O sea, esto ya es una precisión similar a una exactitud similar a una persona, ¿no? Todos nos hemos encontrado con, bueno, la letra de un médico, ¿no? Pues mismo problema. Vale, entonces tenéis el ejemplo en MNIS, porque simplifico a MNIS con las feed forward. Esto, la FNN que decía antes, son feed forward neural network, o sea, capas lineales todas conectadas hacia adelante, sin más. Pero ahí aparece pues la arquitectura, que sí que ya no estamos poniendo en 2012, no hace no tanto, que consigue pues esa revolución que vuelve a traer pasta a las redes neuronales de golpe y que abre pues el boom, empieza el boom reciente, primero con la visión artificial, que son las convolucionales. Que las convolucionales realmente, aunque suene así muy fantasioso, la cosa es tan sencillo como aplicar técnicas de procesado de imagen antes de meterlo en la capa, en la red neuronal, dicho muy burdamente. Le metemos unas capas que lo único que hacen algo como... Bueno, tenéis pongo también los vídeos y tal para que se entienda. Esta parte se puede entender bastante sencilla. Y aquí tenéis un ejemplo de código de cómo hacer muy sencillo esto, un detector de filtro, de bordes. Y esto es procesado de imagen muy sencillo, que aquí lo tenéis a bajo nivel en Python, son solo estas líneas. Cojo cargo la imagen, ¿vale? La abro en RGB, bueno, a ver, sí, la parte de la que uso librería realmente es la parte de leerla y mostrarla, ¿vale? Pero no la parte de pasar de aquí a aquí, que podría pasar muy complicado, es solamente pasarle, solo esto, es pasarle un array. Yo defino una ventanita, ¿vale? Un array cuadrado que tiene unos por todos lados y un 8 en el medio. No sé si lo tengo... Aquí tengo... No, pensé que tenía un dibujito de esto, no lo tengo aquí. Tengo la del pool y no tengo el dibujo de la... ¿Por qué? Lo quité por algo. Esto me quedó pendiente, tengo que corregirlo. Aquí hay un problemilla. Vamos a ver rápidamente. Convolutional Neural Networks. Voy a poner GIF Convolution. Vale, algo como esto, pero si lo hubiera para bordes sería ya excelente. Evolution. Vale, esto. Fijaos, lo que hacemos es esto. Esta imagen, por ejemplo, me la voy a guardar, igual la copio los apuntes. Esto es otra fantasía muy chula. ¿Dónde está el GIF? Antes había un GIF aquí. Vale.
Cogemos una matriz, en este caso lo hace con ceros, menos unos, hay distintas. Podrían ser el caso es que estas sean o ceros o menos uno típicamente y un valor en el centro. Y la vas multiplicando por el vector original. Entonces, ¿qué sucede? Que donde los valores entre un lado y otro son muy distintos, te va a dar el resultado de sumar todo y simplificarlo, te va a dar a ver si lo digo bien. Exacto. Entonces, con eso detecta, con una cosa tan sencilla como esa detectas bordes. Es simplemente pasarle esta ventana e ir escaneando por todo ello. Hay muchos gráficos por ahí, a ver si le doy una vuelta, mejor los apuntes sobre esto y volvemos sobre ello para clarificarlo, que se vea un ejemplo en el que da y luego cómo se puede simplificar. Bueno, y esto es la arquitectura de una convolucional. Tenemos las capas convolucionales, las capas que simplifican y luego al final la fully connected, que es la que teníamos antes para detectar. Y esto está más trillado porque sí que fue el gran boom, la parte de reconocimiento de imagen fue la que vino antes de los modelos de lenguaje, que es la que estamos ahora. Estaba viendo si había otra, pero bueno, la lógica viene siendo un poquillo, viene siendo esa. Entonces, volviendo para aquí, básicamente aquí le puse una ventana de todo menos 1 y el 8 en 0. Esto después la ponen en 2D, 6, porque le pones aquí el 3×3 y luego el kernel lo pones como un vector, pero te lo convierte en 3×3. Vale, entonces visualizar esto como 3 menos 1, esta es la siguiente línea y esta es la siguiente línea, ¿vale? Y entonces tú simplemente al pasarle esto por aquí, pues donde está muy cerca, de hecho el valor del 0 era por eso, a ver, esto es, si todas son iguales, tú multiplicas todo, ¿no? Y devuelves el valor en el centro. Entonces, si todas son iguales, tienes menos 1 por el valor que sea, imaginémonos que es 1, ¿vale? Que el píxel este vale 1. Que tenemos todos los píxeles azules, supongamos que los píxeles azules son un 1, ¿vale? Y aquí están todos iguales alrededor. Entonces tengo menos 1, 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 menos 8. Más 8, nada. Pero cuando yo tengo un borde, por un lado el menos 1 se va a multiplicar por otra cosa distinta y el 8 se va a multiplicar por esa cosa distinta. Entonces ya no me va a dar 0, ya me va a dar algo distinto. Entonces voy a tener ceros, que son la parte negra aquí, en todas las partes donde no hay diferencias. Y muy marcados los bordes. Y esto es otra cosa que yo cuando la vi dije, hostia, tan simple. Qué magia, qué fantasía. Que se inventara esto era un genio. Y realmente esto existía mucho más atrás. ¿Qué hicieron estos señores? El grupo de Clint, nunca me sale el nombre. Geoffrey Clifford. Con el hombre este Alex, es que tenía un apellido impronunciable también, el de AlexNet. Pues con las convolucionales lo que hicieron fue decir, pues mira, las redes neuronales son muy interesantes, vamos a chantarle capas que hagan procesado de imagen del que ya se hacía antes juntamos las dos piezas. Entonces las llamamos capas convolucionales. Y fijaros la magia también de lo guay que es esto, porque ¿qué estamos haciendo? Ingeniería de features. Estamos detectando, estamos sacando píxeles, estamos pasando de píxeles a bordes. Si pensáis, es más o menos lo que hacemos nosotros, lo que podemos intuir que hacemos cuando reconocemos en una imagen que hay algo. Tú ves bordes, ves texturas, vale, pues le metemos capas que de algo tan crudo como son los píxeles nos saque bordes, texturas y esas sean las features de entrada de la Fully Connected, que las interpreta mejor. Y esto, pues aquí tenemos la base del reconocimiento de imagen, pues hace 10 años. Ahora ya están los modelos de difusión también, que bueno, a ver si podemos comentar algo de ellos, pero no sé. Y bueno, no te he explicado en detalle, pero ya no me lío más, pero pues básicamente eso es todo lo que tengo, lo que hay un poco hasta aquí. Luego hay el ejemplo, estos habían sido los de examen del año pasado, de pues otra variante de, claro, hice la MNIS con la Fully Connected y la convolucional no estaba ya aquí. Pues no sé, pero vamos. No, creo que di la... Bueno, una convolucional habíamos visto y otra la pedí en el examen cambiando-la. Bueno, no, fue esta, el CIFAR. Esta, ¿qué pasa? Que como no habíamos llegado a ver con más características, la hice en gris. Pero hay muchos ejemplos de la CIFAR implementado. De hecho, igual os pido precisamente que partiendo de este, pues la hagáis con la CIFAR sin, pues la original, sin hacer la transformación a grises. ¿Qué es lo que tiene? Pues que cada píxel ahora ya no tenemos 3 dimensiones del número de píxeles en 28 por 28.
tenemos los 28 por 28, bueno, no sé cuántos son aquí, si son también 28 por 28, pero cada uno de ellos tiene 3. 28 por 28 por... ¿lo estoy diciendo bien? O sea, por 3, perdón. Sí, por una profundidad de 3, que es el RGB, no otra dimensión, vamos. Y entonces, bueno, ya cuesta más visualizarlo, pero claro, las imágenes, y de ahí al norte con imágenes, pues la lógica después sigue siendo la misma. En convolucionales, claro. Después, ya digo, a día de hoy ya estamos con los modelos de difusión, que ya es otra película. Vale. ¿Dudas, cosas? No, bueno, sí. Aquí tenéis las dos, ¿vale? El éxito, por ejemplo, con una FNN, con la Feed Forward, que nos consigue una accuracy de 48%, en gris, ¿eh? Ya digo que este es un experimento que hice yo, ¿no? Lo normal es encontrarlos en gris. Y en convolucional subimos al 68,8%. Probablemente con colores sea mejor realmente. Es más difícil, bueno, es cambiar 4 líneas ahí realmente. Pero bueno, sí. De hecho, creo que sí. Pensándolo ahora, lo que voy a hacer es pediros de primera esta, para que practiquemos, porque está más trillado lo de clasificación, mientras estos días defino la de regresión. Y voy a mandar esas dos tareas casi juntas. Esta es muy sencillo, y está hecho, es un dataset clásico, ¿vale? Para que hagáis esto con convolucional o intentéis mejorar la precisión con esta. Y después la otra, pues una de regresión con alguno de los que hemos visto clásicos, que bueno, estaba en principio con el de California seguramente. Maldito California, Bueno, es histórico, es el clásico. Tenéis soluciones en parte es también para que podáis investigar las que ya hay. Y bueno, está trillado, el libro está por ahí en todas partes y sí, pero sí, también lo cambiaré para el año porque no me gusta lo de que sea la media del precio por distrito y de los 90 y cosas más modernas. Seguramente es posible, bueno, no sé, busque uno de predicción de viviendas, hay uno en Nueva York, me parece, bueno, hay distintas ciudades, pero que sí que sea predecir el inmueble en concreto. Vale, bueno, pues ahí queda. Vale, entonces para la semana no hay clases, pues. Para la semana, no, Semana Santa, no Vale. objetivo. Vale, todas las semanas no. Vale. Y luego las siguientes sí, ¿no? O sea, Sí, porque el lunes no es lectivo, pero el martes sí. Bueno, Así que... ojalá pueda venir. La semana que viene no.